bienvenidos un día más, un episodio más. Como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarnos y pues recuerden suscribirse, es súper importante para mí. Hoy tenemos una súper invitada, ella es Jessica Vilés. Hola. Muchísimas gracias, Jessica, por estar Hola, aquí. Kiki. Ella es cirujano dentista con especialidad en estética. En estética restauradora. Así es. Sin embargo, ella está aquí por muchos otros motivos. Que nos llevaron a esta entrevista. Así es, que nos lleva. Ella es facilitadora de barras de Access. ¿Es la palabra correcta de decirlo? Sí. O sea, es facilitación de las herramientas de Access Consciousness, entre ellas las barras de Access, el facial energético, que es el facelift energético, los procesos en cuerpos, el coacheo, que le dicen clearing, ¿no? Ajá. O sea, cosas así, todo lo que implique de Access Consciousness. Fue como que la herramienta que más me atrajo de todas las que he estudiado. Ok. ¿Sí? Bueno, pues entonces ella está dentro de todo este mundo y pues viene a platicarnos un poquito, a meternos en ese mundo que a mí ya me metió y yo ya empecé a vivir la experiencia y pues bueno, ella creo que es la ideal para podernos introducir a toda esta técnica, ¿se le podría llamar? ¿Cómo es una técnica? Sí, es una herramienta. Una herramienta de vida. No algo alternativo, algo pragmático, que es muy fácil y bueno, poco a poco lo desenvolvemos. Ok, muy bien. Cuéntame algo, ¿cómo era tu vida antes de conocer todo esto de Access? Así y es. Las herramientas. Bueno, pues yo estudié odontología entre el 2000, no, salí en el 2002, de ahí en el 2005 fue que salgo de la especialidad, me caso en el 2006, en el 2011 me divorcio y entonces como que la vida me fue empujando de poco en poco y mis amistades, ¿no? Y me decían, o sea, me empezó a llamar la atención lo del yoga, ir a la meditación, que aquí hacían unas meditaciones en la playa en luna llena, o sea, como que toda esa parte sutil de vida, en donde uno va y lo primero que está buscando uno es como relajarse. Y conectar. Y ¿no? conectar con uno mismo y entenderse en ese proceso, ¿no? Y bueno, ya de ahí me encamino a ser invitada a un curso que era de aromaterapia. Okay. Aromaterapia, fue un diplomado en aromaterapia. Posteriormente fui invitada a tomar el curso del Solkin, que ese es como llevar las cartas astrales mayas y la astrología maya. O sea, ahí sí, no, bueno, fui una papa. O sea, no conectaste tanto con... No, porque para mí eso era como álgebra, o sea, y el libro del Baldor. O sea, no. Y después de ahí me invitaron a tomar una charla para que me introdujeran a qué era lo del Theta Healing. Y en ese día fui invitada a tomar un diplomado en arcangeloterapia. Ya estamos hablando que estaba yo sobre el 2013, quizá. Y 14. Y después de ahí, ya hasta que llegué a la maestría en lo de los arcángeles, estudié también el sistema Theta Healing y en el 2016, en enero del 2016, a principios, es que me hacen mención de que si yo quería ir a una clase de las barras de Access en México. ¿Quién te invita? Entonces, mi maestra de los arcángeles, o sea, del diploma de arcangeloterapia. Entonces, ella no es quien lo haya impartido, lo impartió otra señora que ya somos amigas, ¿no? Y fue una experiencia diferente. Yo fui sin saber a qué iba. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Tenías idea de qué ibas? No. ¿O simplemente dijiste, voy? Ajá, voy, porque, bueno, voy a decir nombres. Selena, que era mi maestra en ese entonces, ella solamente mandó en WhatsApp un mensajito que decía, las barras de Access son 32 puntos en la cabeza que se tocan y puedes cambiar en tu vida. Esto, pero se los juro, era un mensajito así de WhatsApp. Y entonces yo al leerlo, como familiarmente también estaban pasando ciertas cosas, yo dije, no, pues esto le va a servir a mi familia, a mi sobrino, ¿no? Ajá. O sea, yo realmente todo lo que yo estaba haciendo en mi vida, me iban empujando, pero sin saber que yo iba a llegar a tener que ayudar al ajeno, ¿sí? Entonces, todo era por hobby, todo era por experiencia propia, por pero si era una necesidad de alguna manera interna de conocer otras... No. No. O sea, fue
como mis ratos libres, ya sabes, así como quieres ir a hacer el gimnasio o a patinar. O al pádel, o o sea, al... así es como, o sea, mis ratos libres también empezaron a ser no solamente ir a patinar o mi gimnasio, o sea, era, pues entonces vete a la meditación, vete a esto. O sea, tomar el curso de los arcángeles era llegar a mi casa, relajarme, estar conmigo, o sea, ir conociendo ese mundo, ese más allá, ¿no? Ujú. Que es muy, muy bonito ese mundo de los arcángeles también. Y les digo, entonces Selena, mi maestra de arcangeloterapia, fue la que manda ese WhatsApp. Y yo recuerdo que era un miércoles y que le dije a mi mamá, oye, ma, voy a México el viernes. O sea, en ese jueves, O sea, viajaste. busqué quien me cubriera porque para esto yo ya trabajaba en el área institucional, en el hospital. Y entonces me cubren ese día, el viernes, y salgo para México. El sábado fue la clase y yo me acuerdo haber llegado y que una chava que estaba aquí, que llegó antes que yo, hablaban que sí del podipoc y yo decía, ¿qué está hablando esta, no? O sea, ¿qué vine? ¿Qué hago aquí? Ajá, y bueno, ya empezaron a llegar las personas, se empieza a desarrollar la clase con la parte teórica. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, Toda yo confundida. no tenía ni más. Y ya después, ¿Te sentiste arrepentida? Así de, ay, no, ¿o no? me sentía como que, ¿qué Curiosidad. mundo es este que yo no lo conozco y que veo que otros sí? Ok. ¿No? Entonces ya en el receso, en la hora de la comida, empezaron a decir, no, que ya viene la parte práctica. Y yo no tenía, se los prometo, ni una idea de qué era esa ¿De qué? parte práctica. Entonces yo nada más vi que empezaron a acomodar unas camillas y a mí me toca ser de las primeras de que me dieran esa sesión. Entonces el señor que mientras me tocaba la cabeza, porque era algo en donde me tocaba la cabeza, yo lo único que sentía era como mi temperatura corporal bajó y empecé a sentir como unos hormigueos, así que me pasaban por todo el cuerpo así, y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que nada más me están tocando la cabeza y Y yo tú puedo tienes sentir una todo esto. reacción? Ajá. ¿Sí? Entonces, aquí la experiencia mágica de todo esto fue, yo regreso a Veracruz y en esos días mi consultorio particular no estaba teniendo como mucho feeling, ¿no? Y por más que yo a mis pacientes les quería recordar, oye, ya te toca la profilaxis, oye, mira, te puedo checar tus resinas o etcétera. O sea, como que no había alguien interesado en pisar el consultorio en ese mes de enero, En ¿no? cuidarse Ya la sabes, salud los dental. puntos de vista es que la cuesta de enero era lo que a mí me decían, ay, tranquila, la cuesta de enero, ¿no? Ajá. Y yo decía, no, o sea, esto nunca me había pasado en mi vida. O sea, siempre desde que empecé el particular en el 2002 yo no había tenido una cuesta de enero, ¿no? Y y entonces, yo recuerdo, llego aquí, empiezo a trabajar lunes, martes, el miércoles le tenía que cubrir el día, o sea, la tarde al chavo que a mí al doctor que me había cubierto a mí el día viernes. Ajá. Y estaba yo así en mi ociosidad, sin hacer nada, cambio de horario. Y yo dije, ay, bueno, pues a ver, ¿no? Entonces, ese mismo cuadrito que Selena me envió, yo nada más hice copiar y pegar, no sé, A tu diseño. no, o sea, a las personas que yo tenía en automático aquí abierto en WhatsApp, ¿no? Ajá. Entonces, yo empiezo a observar de que personas me decían, sí, o sea, ¿qué es esto? Ponme cita y ponme cita. Yo decía, bueno, ¿y cuánto les voy a cobrar, no? Entonces ya hablé con mis maestras, les dije, oigan, ¿qué onda con esto? O sea, ¿cuánto se cobra? Y entonces, pues le empiezo a jalar, porque pues o sea, yo creo que en ese espacio de media hora que me tomé copiando y pegando, creé como 12 citas. Entonces tú dices, no puede ser que estas no conozcan nada Y que te digan que sí. O sea, y programen una cita, Pero no pero en el al... diente que es en donde me conocen muchos años, o sea, no no me iban a ver, ¿no? Entonces empecé con, ya sabes, conejillos de indias las amigas que participaron en esto y sí empecé a ver resultados muy positivos en cuestión de una semana, 2 semanas, ¿no? Y en ese inter me llama... Oye, pero la pregunta que yo siempre les hago, ¿cómo le hiciste para confiar en ti? O sea, para decir, si puedo, me aviento. Ahí viene la respuesta. En ese inter me acuerdo que era como semana y media que había pasado de esa clase. Y entonces yo recibo una llamada en la madrugada de un teléfono extranjero y que yo decía, no, yo no voy a contestar esto y menos a las 2, 3 de la mañana, ¿no?
Pero yo vi que esa llamada, o sea, era insistente, insistente, hasta que me vencí el miedo y contestó. Y entonces que era una de las administradoras de Access a nivel Latinoamérica. Y me dicen, oye, estamos viendo que eres la primera certificada en todo el estado de Veracruz. Y si nos puedes apoyar en publicar, en levantar todo esto en tu estado, ¿no? Porque en Access, en esos entonces, hablamos del 2016, ajá, apenas llevaba como 6 años andando por nuestro país. En cambio, en Estados Unidos ya tenían casi una experiencia de 17 años con esa herramienta y nos comentaban que en países nórdicos, o sea, ya estaba introducido en un plan de estudios, ¿sí? Entonces, a mí eso fue lo que me llamó la atención de esta herramienta y cuando me invitan yo les decía, no, espera, porque yo no puedo empezar a impulsar esto sin antes tener testimonios. Y yo les dije, porque pues yo tengo una matrícula, yo tengo una cédula, o sea, la credibilidad, o sea, porque pues aquí ya es más fácil conocer los imanes, la acupuntura, el reiki, etcétera, ¿no? Otras alternativas. Sí, pero es algo nuevo pero y me Access arriesgo, era ¿no? completamente o sea, tu nuevo. reputación se arriesgaba. Entonces, yo les pedí que me permitieran ese espacio. De todos modos, para ese fin de semana, que me voy de nuevo para México, a la segunda clase de barras con esa señora que a mí me habló, que es Berenice Lara Laursen, también muy buena. Me interesó mucho su vida, porque ella tiene una hija con autismo y que me hablaba de su hija que hablaba 7 idiomas, que trabajaba y vivía sola en Japón. O sea, y yo dije, ¿cómo? O sea, un autismo. Y bueno, eso fue lo que me dio credibilidad, o sea, confianza a lo que ella, pues transmitía como maestra, ¿no? Después de ahí tomo mi tercera clase a fines de enero, principios de febrero, igual del 2016, y entra conmigo a ser mi coach, mi facilitador, ¿no? A enseñarme todo este proceso, un español que se llama Mariano Godoy, que él también vino aquí a Veracruz. En el 2017 yo lo invito a que diera una de las clases más avanzadas. Y bueno, ya de ahí me esperé yo creo que hasta agosto del 2016, cuando ya pude como tener testimonios, o sea, pero en mano, o sea, personas con cáncer, personas que padecían VIH, mujeres que habían sido violadas por sus papás, o sea, todo lo que yo empecé a hacer, no solamente lo veía a nivel físico, emocional, sino también en la parte institucional de estos pacientes que llegan pues más ponchados, ¿no? Ver cómo su cicatrización o sus progresos posquirúrgicos después de cirugías conmigo, o sea, cicatrizaban en 4 o 5 días en su totalidad, cuando normalmente este tipo de pacientes te cicatrizan de 5 a 6 semanas, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí viene que otro de los testimonios más fuertes que yo pude haber tenido en esos entonces, mi papá. O sea, porque mi papá es una persona, pues, también como médico, ¿no? Parte científica. Claro. Él necesitaba una cirugía y un implante. Y yo recuerdo haberle dado la sesión de barras un día antes de la cirugía. Y el día de la cirugía saliendo le hice el facelift. Y de ahí al otro día llegó y yo lo veo comiendo súper bien, o sea, yo así de, o sea, ¿cómo es que no, o sea, comes con cuidado, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿y te duele? No. ¿Te tomaste aunque sea el paracetamol? No. Y yo dije, wow, espérate, no, esto sí ya, porque ya estamos hablando de una implantología. Claro. ¿Sí? Ya algo a hueso, o sea, no solamente la parte encía, ¿no? Que es blando, un tejido blando que selle, o sea, estamos hablando de un hueso. Entonces, aquí lo interesante fue que el cirujano con el que yo trabajo, me dice, es que su proceso, que tenía que haber sido en 3 meses, está recuperado en 1 mes. Y dije, wow, ¿no? Y entonces esto yo empecé... Y tú empiezas a ver que la ajá. diferencia entre los pacientes que sanaban de manera diferente era que habían estado cerca de, o habían tomado la herramienta, o yo les ¿no? había dado en el espacio de la anestesia, no, que te agarra la anestesia, simplemente por mi curiosidad, porque yo eso es algo que digo, o sea, la curiosidad te mueve, ¿sí?
a ver qué pasaba. Y la verdad es que tuve gente que me dicen, sí, tú dalo, ¿no? O sea, tú ponme las manos y pues dalo, ¿no? Oye, ¿y no tuviste gente que no...? Hay mucha gente que hasta la fecha no cree. O sea, yo, por ejemplo, un tema que ahorita observo mucho conmigo, digo, yo ya tengo 47 años, yo esto lo empecé hace en los 40, 41. Eh, Realmente hasta ahorita yo no he pasado un proceso de lo de la perimenopausia famosa en estas edades. O sea, yo no tengo esos calores, yo no he estado subiendo de peso, yo no tengo descontrol hormonal y veo que varias de mi generación o abajo de mí ya están hasta en Sí, con esos depresiones y temas. todo. Y yo, por ejemplo, digo a una persona muy cercana a mí que tú conoces, Ujú. de que esto quizá tantos años de trabajar con la energía en mi cuerpo y la conciencia y el no pegarme a los puntos de vista y salirme de los espacios de creencias, porque son niveles de creencias, quizá a mí me ha mantenido todavía en un buen estado de, hormonal y como mujer, Claro. ¿no? Y no me lo creen. Ya sabes de quién hablamos. No me lo creen. Entonces, también he pasado por temas de no, esto puede ser una charlatanería, Claro. o sea, o amigas que, no sé, yo percibo como que dejaron de creer en esa Jessie odontóloga porque entonces ya está Ajá. en crisis, se empezó a meter en otros temas y, o sea, entonces ya no eres ni dentista, ni eres terapeuta, ni eres facilitadora, ni eres, o sea, y creo que la gente como que ahí se pierde un poco de mí, pero yo dije, sin tapujos, o Claro, sea, y es que en y a esta vida seguir, yo me he ¿sí? cansado de verdad de decirlo y que incluso de demostrarlo. En esta vida puede ser todo lo que tú quieras ser. Yo soy Claro. abogada y mírame aquí. Ajá. O sea, Y pues a mí lo que me motiva, lo que es mi fuerte, lo que me apasiona, es que el tema de la salud. O sea, yo eso lo hablaba con mi familia. O sea, aquí no solamente estoy tratando la salud dental, ¿sí? Yo empecé a trabajar la salud integral, ¿sí? Y aparte que también en el hospital, el mundo de gente y el tipo de personas que se presentan conmigo, o sea, yo me empecé a dar cuenta que cuando ya entraban, o sea, era un escaneo muy, muy fácil y poder empatizarme o ir más allá de la odonto con estas personas, ¿no? Entonces, o sea, es más, hasta reconocía si tocaban la puerta, o sea, si las personas venían a desatiempo o eran hipertensas, o sea, te lo ok. juro. O sea, empecé a tener como una claridad y eso que uno trabaja con las meditaciones o que vas al yoga y te dicen, ay, vamos a abrir el timo, no, perdón, el tercer ojo, ¿no? A nosotros nos enseñaron a trabajar más con el timo, que es la glándula que realmente es la sensorial, ¿sí? Ok. Entonces, esa perspectiva que te dicen, oye, vas a abrir con el tercer ojo, el poder ver así, no, yo empecé a ver así. O sea, yo puedo estar aquí y puedo estar presente en lo que hay acá, presente en lo que hay acá, o sea, en todo eso me ha ayudado. Todo eso lo has ido todo de alguna esto manera ejercitando, ¿no? O Ajá. sea, a partir Entonces, del... como es una herramienta práctica y muy, muy pragmática, realmente fue muy fácil. O sea, no tienes que estar en el, ¿no? Y meditando una hora, o sea, una sesión de barras. A ver, vamos a meternos un poquitito, Ajá. pero si quieres de manera muy sencilla, ¿qué es una sesión de barras? ¿Qué es una sesión de barras? Bueno, pues esta, como les decía, hay varias técnicas dentro de Access. Esta es como que la primera con la que iniciar con la persona. Las barras, más o menos una sesión te tarda como una hora y media. Hay veces que si el facilitador o el terapeuta de barras ya también tomó ciertas clases más avanzadas, tendrá esa facilidad de observar, percibir y ir sobre aclaradores, ¿sí? Pero si no, o sea, simplemente te están tocando la cabeza porque saben perfectamente bien los puntos. Y aquí es tocar unos puntos energéticos de la cabeza. Más o menos en cada punto te tardas unos 5 o 10 minutos, depende de lo que el cuerpo te vaya indicando. Y llevas a la parte de cerebro, ¿no? A un estado de relajación. Entonces, de lo que se dice, porque esto sí hay una tipo de investigación, o sea, Access no es algo científico como tal, pero sí se ha tratado de investigar a lo largo de los años y hay Sí, hasta hay información, estudio en torno ajá, a... hay hasta una
una liga ahí en el YouTube de un neurocientífico que está haciendo como un mapeo cerebral con Gary Douglas, que es el creador de Access, en cómo un cerebro está relajado con una sesión de barras y cuando no, ¿sí? Entonces, más o menos una sesión de barras es como haber hecho unas 50, 100 meditaciones. O sea, imagínate al estado de relajación en que te lleva esto. Entonces, las personas que no quieren como observar qué te regala una sesión de barras, simplemente se pararán de una camilla y te van a decir, ah, me relajé, qué padre, bye, ¿sí? Pero quienes somos más observadores, o sea, dices, oye, es que no se da cuenta que le está pasando esto, ¿no? O sea, y que hay ventajas. Ahora, yo no puedo ser, o sea, porque me dicen, oye, ¿qué me va a pasar en una sesión de barras? Ajá. Esa es la clásica pregunta. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué me va a pregunta? pasar ¿Qué en te va una a pasar? sesión de barras? Entonces, ya sabes, hay quienes vienen que está mal su relación, ¿no? O su matrimonio, y es que creen que eso se va a componer y a lo mejor la vida las llevó para otro lado, ¿sí? Han llegado personas conmigo que a lo mejor era el tema económico lo que las trae mortificada y a donde se les dio el primer cambio es en la salud, ¿no? O sea, claro, porque una cosa es lo que pides. la expectativa a la que vas. La expectativa, exacto. Ajá, la expectativa. Pero en realidad pues somos un todo, ¿no? Y hay veces que hay otras, o sea, le estás poniendo toda tu atención a algo, a lo mejor a lo matrimonial, y tu salud está necesitas más atención allá que pues aquí o sea, lo que te enseñan es a pensar que es a donde tu ser infinito ya sabe que estás preparada, que va a ser más fácil recibir. Okay. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, una sesión de barras te va a ayudar a esa accesibilidad al recibir que nosotros conscientemente no tenemos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado por muchos, desde que nacemos, al dar, no al recibir. ¿Sí? Okay. Entonces, es más, yo ¿cuántas veces o tú o tus amiguitas, hasta cuando te llevaban el regalito, te decían, es que tienes que dar las gracias? Ajá. ¿Sí? Sí, sí. O sea, y casi que, ay, no se hubiera preocupado. Si no te hubieras molestado. No te hubieras molestado, ¿no? Entonces, desde esa frase, tú ya estabas cerrando tu recibir, ¿sí? Okay. Entonces, ¿cuántas veces también en las relaciones, ¿no? A mí me tocó que esa época de la secundaria, que los papás todavía no te dejaban andar de novia y eso. O sea, si algo le regalaba el noviecito o el fulanito por fuera, te decían, no, tú llévatelo, porque me van a regañar, ajá, ¿sí? Entonces, eso es irte cerrando al recibir, ¿sí? Okay. Entonces, las barras te ayudan a recibir, más allá de lo que tú conscientemente no puedes recibir. Ok. ¿Sí? Como abrir tus horizontes de alguna manera, pero sin que tú te des cuenta. Exactamente. ¿No? O sea, como y sí, energéticamente. Sí está pasando algo, pues, científico, ¿no? Porque es lo que explican, o sea, todas las partes de las neuronas que están sobresaturadas de energía, no alcanzamos cuando estamos en un pensamiento o en un loop, no alcanza a tener su verdadera sinapsis. Y entonces están chocando una neurona con otra, lo que le llamamos las dendritas, lo que tienen las fibritas, ¿no? Ajá. Y entonces esto no te deja que tu estado del sistema nervioso simpático, parasimpático estén relajados, ¿no? Ok. Y ahí es en donde viene el descontrol de todo, ¿sí? O sea, se sabe que hay un espacio en nuestra cabeza que se llama tálamo, que esto nos lleva también con nuestra conexión universal. Todo lo que es la amígdala, que es donde se guardan también las emociones, los pensamientos. Y pues bueno, la parte más fácil de comprender esto es un pensamiento te lleva a un sentimiento. Un sentimiento ya cuando lo estás solidificando mucho, se convierte en una emoción. Y si tú estás sobrecargada de emociones, entonces empieza la descomposición celular y empieza la enfermedad. Okay. Entonces, pues aquí es entender que si hay algo enfermo en tu cuerpo, ¿cuántas teorías te dicen? Es que tu cuerpo te habla, ajá, ¿no? Entonces es entender que qué creaste con tus pensamientos y esos pensamientos, pues a veces ni siquiera somos los responsables de esos puntos de vista, o sea, porque desde que naces con un cerebrito vacío, ¿sí? Y entonces, pues entre las creencias familiares, escuelas, cultos, religiones, política, etcétera, te van llenando el cerebro de vista. Sí, al final. Entonces, cuando llega un punto en tu edad en donde empiezas a convivir con otra persona y su punto de vista no encaja con tu punto de vista, pum, empiezas a hacer esto.
¿no? Claro. Y entonces viene el no entendimiento, el sufrimiento, es que esta no me entiende, es que no sé cuánto, ¿no? Sí. Y ahí es en donde se engancha uno. Entonces también Access te ayuda a sentirte como con más fluidez, ¿sí? Desde una facilitación, o sea, la facilitación en qué consiste en hacer preguntas, ¿sí? En vivir bajo la pregunta. La pregunta te abre el espacio para que el universo te conteste solito, ¿sí? Pero nosotros también tendemos mucho a concluir, ¿sí? Entonces te digo, esta herramienta es como un todo. Cómo trabajamos desde el pensamiento hasta cómo es ya la proyección de todo lo que te pasa. ¿A qué te refieres y con así. concluir? De que cómo concluimos cosas. Ajá. O sea, tú, por ejemplo, dices, ¿de qué manera me va a llegar el dinero? La primera que tenemos es a través del trabajo, ¿sí? Ujú. Y tú dices, no, o sea, el dinero puede ser que hasta si tú te abres a recibir del universo todo lo que tú quieras, o sea, ¿qué tanto hasta te puedes encontrar un billetito de lotería tirado en el piso y ese era el ganador? Y ahí está el dinero. O sea, entonces concluimos la mayoría que por medio del trabajo. O sea, o concluimos que porque Jessica estudió Ya te odontología. entendí. O sea que nuestro pensamiento normalmente es conclusivo. Es, esto es así porque esto. No, y que Ajá. no le damos oportunidad al cerebro de pensar muchas otras alternativas. Ahí es en donde te cambio, a donde a través de la pregunta vamos a permitir que ya no nos respondamos nosotros mismos ni los demás, Ok. sino el universo te mande la La respuesta, respuesta. que es la que tú necesitas. Y es tener esa apertura para recibir Exactamente. esa respuesta, Entonces, escucharla, por verla. ejemplo, las preguntas dentro de Access, no sé, por ejemplo, ¿qué tomaría para que este programa llegue a mucho más personas que requieran de esta contribución Ujú. para hacerlo más, o sea, entregarle más a las personas, ¿no? A Ujú. dónde pueden ir a buscar apoyo. O sea, yo ya ahí ya estoy haciendo una pregunta. Entonces, todos los lugares, espacios y dimensiones en donde se bloquee el que esto no llegue a las personas que realmente tengan que llegar, lo destruyo, lo descreo. Entonces ahí entra una frase liberadora que es acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100, cortos, chicos, pobats, vastas, creaciones y más allá. Esto último que yo acabo de decir es la frase liberadora de Access, en donde nos está ayudando a que nuestro cerebro se salga de la polaridad. ¿Sí? Entonces es un trabajo que si alguien, por ejemplo, no te está dando hoy una sesión de barras o una sesión del FaceDips que te lleva como a esa comunión de tu cuerpo con tu ser, o a un proceso corporal, que podemos hablar de más de 50 procesos corporales que tienen que ver con la vista, el cáncer, el gozo de la encarnación, el suma cero trauma. O sea, hay muchos, muchos procesos. Podemos estar trabajando nosotros desde casa, si tenemos un buen guía, un buen facilitador, el cómo trabajar a través de preguntas o cómo empezar a cambiar nuestra vida a que todo lo hagas a través de preguntas, para que entonces tú amplíes todas esas respuestas que el universo te da. Ok, y puedas verlas Y ahí es en donde dicen, y tú generes tu propia magia. Ay, qué bonito. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, no sé si más o menos... Sí, bueno, espero que también les haya... Digo, Ajá, entiendo o que es un sea, a ver, mundo... Access tiene varias herramientas, ¿no? Las más conocidas es las barras de Access, que es cuando te tocan los puntos en la cabeza, Ujú. energéticos. El facial energético, que se vas tocando cuello, el rostro, ¿no? Pero tú tienes que decir varias energías, o sea, impactar varias energías en cada cambio que das. Y ese te ayuda mucho a lo que es la regeneración celular y a lo que es la amalgamación de tu cuerpo con tu ser. Los procesos corporales, y hay otros más, ¿no? Ok. Sí, entiendo que bueno, es todo un mundo y la idea aquí es pues dar una empapadita para que pues Ajá. ahora sí que quien quiera ya un poquito, ya también por aquí les voy a poner las redes Sí. sociales y todo, para que pues quien quiera introducirse un poco más a todo esto, pues bueno, ya se pongan Y en contacto bueno, contigo. ya por ejemplo, cuando yo estoy con esto de Access, sí fue como, wow, o sea, qué padre que tú en una sesión o en una, o sea, tú puedes ayudar a una persona a distancia, ¿sí? A llevar un proceso de preguntas.
y que ya no tienes que estar solamente con el paciente, ¿no? Ujú. O que, por ejemplo, acá tú puedes correrte las barras, o sea, hacerte la sesión de barras y puedes hasta estar platicando cosas y no es como que, ay, me voy a someter a una meditación. Y en cambio en Theta Healing sí debes de llevar como una guía en donde introducir a la persona al estado teta y entonces te dejen hacer un cambio de creencia en el momento que ya la persona está en su estado de subconsciencia. Entonces, ahí es en donde me di cuenta que, por ejemplo, en teta, como decimos, es llevarte a un estado teta, subconsciente, y en access también. Pero acá lo haces como más. ¿Cuántas veces personas me llegaban y me decían, es que yo no sé meditar? O sea, y a mí me llevas por una meditación y no me concentro. Ujú. Y aquí ya es más fácil. Ok. O sea, entonces eso es lo Pues bueno, padre. yo ya tomé mi sesión Ajá, de sí. barras y la verdad es que, pues sí, o sea, no, sí estuvimos platicando, Ajá, sí me relajé. Y yo, sí. como le dije, yo tengo que tomarla antes de que tuviéramos esta conversación, esta plática. Y pues como te dije, desde ese día, y lo dije en mis redes, yo duermo como bebé. Sí. Me sentí, o sea, digo, también, obviamente, al empezar este proyecto, evidentemente estoy como en una etapa de mi vida muy receptiva, muy, o sea, aviéntate, te va a salir bien, o sea, ¿no? De alguna manera Ujú, sí, y por eso no sé en específico qué tanto, o sea, como que, pero siento que es parte de todo, o sea, sí. ¿sí me explico? O sea, como que yo ya venía de un proceso de ganas de pedirle al universo muchas cosas y de Ujú, atreverme y demás, pero sí, pues toda la sesión fue muy relajante, ujú. también estuvimos conversando y he dormido de verdad que, a ver, y mis amigos no me van a dejar de mentir, bueno, mi mejor amiga que siempre se burlaba de mí, Sí. yo siempre he dormido muy bien, o antes dormía literal, o sea, me subía al carro y una vez hicimos un viaje a la Ciudad de México y Ajá. fue de aquí a tal lugar y pues la Ciudad de México, yo me dormía, Todo el camino. pero todo el camino de aquí al restaurante y de ahí no íbamos a la plaza y pero sí tiene como ¿qué será? Como unos 2 años, yo creo, que, ojo, sí duermo, o sea, pero para mí es súper raro estarme despertando de manera consciente y decir, bueno, me voy a girar. O sea, aunque me vuelva a lograr dormir, Ujú. cuando yo antes caía como tabla y desde que me hice La me sesión. diste la sesión, he dormido así de que A dormir, a relajarte. O pero sea, a profundo, descansar. Ujú. exacto, que es muy diferente, porque Ajá. las horas sigo durmiendo las mismas, pero le decía el otro a mi esposo, tengo un sueño reparador, o sea, me paro y digo, dele. Yo a mí, para que esto me cayera el 20, la verdad es que, o sea, sí, sinceramente, cuando llega alguien en consulta conmigo, les digo, pues el mejor ejemplo puedo ser yo, ¿no? O sea, porque si no te pongo ese, esa parte donde yo puedo decirte, mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó Ujú, aquello, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de un tercero y no, o sea, puedes seguir en la incredulidad. ujú. Pero gente que me conoce, ¿no? Pues saben cómo ha sido mi trayectoria de vida. Entonces, todavía estando con coach, o sea, y con compañeros, y yo les decía, es que ¿por qué veo que a los demás les pasan cosas y a mí no? Y me decían, ¿en serio no te das cuenta? O sea, a ver, y la primera fue, yo creo que hasta como por el 2018, inicios, fue que me cayera el 20 de, o sea, ¿te diste cuenta que tú fuiste la primera facilitadora en todo el estado de Veracruz? O sea, y yo así como, hasta ahí, hasta esos años fue donde fue como ah, sí es cierto. ¿Pero por qué? Porque yo siempre era una chava de muchas metas y quiero conocer esto, y quiero conocer aquello, o sea, pero yo no lo vi como tal eso, ¿no? O sea, por eso te digo, muchas veces pueden pasarte cosas y no darte cuenta. Claro. Sí, que la vida te está llevando. También, pues de ahí fui invitada a tomar lo que es lo de la toxina, el ácido hialurónico, la mesoterapia, que esa es otra de mis partes en donde trabajo. Y de ahí fue como decir, wow, o sea, puedo integrar ahorita el todo, ¿sí? Ok. O sea, ¿por qué? Porque si me dedico a la estética y entonces tú dices, qué padre hacer una profilaxis, un blanqueamiento, pero a lo mejor, o sea, te puedo dar esa parte física, ¿no? A través de la toxina botulínica, o te hago el facelift, ¿no? Ujú. Y además también tener esta herramienta
para que cuando yo esté haciendo procesos también quirúrgicos, o sea, impactar y que, o sea, la anestesia te agarre más rápido, para que tú cicatrices más rápido, para Claro. que el paciente, si por ejemplo me han llegado personas descontroladas, o sea, hablando de cuestiones sistémicas, o sea, les ofrezco esto y entonces entran rápidamente en el rango en donde yo puedo trabajarlos, o sea, y todo esto ha sido un juego. Todo se va alineando. Ajá, entonces, pues eso fue lo que O sea a mí me gusta, o sea, que puedo ahorita decir, oye, sí, puedo hacer muchas Todo cosas esto. en una persona, ¿no? Y y eso es lo que me gusta. Y ¿Ha sido un antes y un después desde que entró a tu vida Access? Sí, no es algo que me hubiera dado cuenta. ¿Enseguida? Ajá, o sea, no. Yo recuerdo que estaba con amigas que empezaron a crecer conmigo desde que inicié esto. Ajá. Y yo les decía, y sobre todo señoras, ¿no? Oigan, o sea, ¿se dieron cuenta que esto cambió? Y entonces nos sentamos así un día, ya sabes, echarle vinito y fue así de, ¿en qué momento cambió nuestra vida? No sabes, o sea, yo solamente puedo decir, volteo a ver esa Jessie y no sé en qué momento le dije adiós. Y entonces, ¿en qué momento entró la conciencia en mi vida? ¿En qué momento puedo ser tan, o sea, tan observadora? También les voy a decir otra cosa, el entrar a la conciencia tiene que ser una decisión en donde sabes que la vida se va a convertir en algo incómodo. ¿Sí? ¿Por qué? Ya ves que dicen, la conciencia duele. ¿Por qué? Porque lamentablemente en esta actualidad hay mucho más inconsciencia que la parte consciente. Entonces, entre más consciente eres, puedes hasta detectar cuando alguien te está mintiendo o cuando no. Okay. Amistades que ya no te van a contribuir en tu vida se van y a veces te quedas más solo, ¿no? Pero pues van a llegar más personas que estén a ese nivel de conciencia, y tu vida empieza a cambiar de una manera en donde he también observado que los que se quieren hacer como que, no me pasa. ¿Por qué? Porque, y eso viene en los manuales, ¿no? Que dicen, a nosotros nos han enseñado mucho a vivir desde el drama y desde el trauma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que a través de ello podemos manipular, pero no de una manera consciente. Sino sí, ya estamos programados de esa manera, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú ya eres consciente de las cosas, dices, chin, ya no me puedo hacer tonta sola, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que esté acostumbrado a vivir en un estado depresivo y ansiedad, tú te das una sesión de barras y te va a ayudar, o sea, que te saca de esa depresión y ansiedad, o sea, si tú lo eliges en un día, ¿no? En una sesión. Y cuando estás así que, por ejemplo, otra vez en ese estado de depre o de ansiedad o así, es como, hello, o sea, espérate, son 5 minutos, ya no me llevé 5 días, ¿no? Son 5 minutos, espérate, a darle, ¿qué más es posible? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? O sea, ya no te puedes quedar en ese estado de estar en la lentitud, ¿no? O creando fantasías en la cabeza, te das cuenta, o sea, porque nosotros el ser humano tendemos mucho también a hacer muchas historias, ¿no? Y pasó esto, no, ¿cuántas veces te sientes con las amigas? No, seguramente se fue con el otro, no, sí. seguramente, seguramente. Y ya hacemos creaste no sé cuántas historias. De una situación. Y entonces, o sea, ya te sales de eso y sí hay frases con las cuales trabajar de salirte de allí y decir, a ver, o sea, no, esto no me puedo crear historias y esto es contrario a lo que parece ser, nada es contrario a lo que parece ser y empiezas a jugar con tu mente. Pero para llegar a hacer esa frase, o sea, ya te vinieron tus segundos de conciencia, pero es muy rápido. O sea, a mí con algo que me topé mucho es que a mí me decían, es que Jessie, eres muy rápida. O sea, o que yo, por ejemplo, puedo estar aquí en la computadora, estoy escuchando al paciente, allá están los enfermeros, acá está, o sea, y estoy en todo. O sea, digamos no puedo... que hubo un cambio en la forma en la que piensas, o sea, un cambio en la mente. En la que se piensa, sí, en la forma en la que reaccionas también, en tu día a día, o sea, por ejemplo, vas manejando, ¿no? ¿Cuántas veces estás manejando y no ves más allá? Yo puedo ver el que se cayó hasta allá, ¿sí? O estar relacionando bueno, ya no me clavo porque
si yo salí 5 minutos tarde de mi casa es porque algo iba a pasar que yo no tenía que pasar por ahí en esos 5 minutos y entonces ya no hago drama. Claro. ¿Sí? Y otra de las partes que ahí sí les puedo decir y que fue algo que a mí me impactó de mi vida, yo en junio del 2021 tuve un accidente automovilístico. Sí me duele mi cuerpo, sí, no voy a decir que no, pero pues con los diagnósticos de 8 hernias, fueron 5 cervicales, 3 en la parte lumbar y ciática, 2 radiculopatías, esguince grado 3, rectificación de cuello, una hiperhomocistinemia, Dios mío. 2 eventos cerebrovasculares y aquí estoy. Entonces, o sea, yo... Cuando sucedió, tú ya estabas yo ya tenía años trabajando conmigo. ¿Y Sí. crees Y que si no hubieras sí, estado, la historia hubiera sido diferente? Sí, o sea, yo recuerdo que durante el accidente, o sea, todo pasó porque yo no quise atropellar a un señor que se cruzó y estaba lloviendo y entonces el coche se me derrapó y sí fueron 2 golpes a muro de contención, 2 volcaduras y caí hacia el otro muro y ahí me detuve, ¿no? Pero en el momento yo decía, me estoy yendo como a un abismo, ¿no? Y yo decía, yo aquí ya llegué. Entonces yo recuerdo que ahí sí hablé en voz alta y yo le dije, Dios mío, si yo este es mi último momento de vida, te doy las gracias porque viví muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese momento siento que el coche se paró y mi conciencia fue, salte, salte, salte. O sea, ahí es en donde nos explican cómo el coche cayó de llantas, cómo yo me quito el cinturón de seguridad y cómo salgo corriendo y fue así como, tienes que correr. Y después de ahí, o sea, yo veía el celular y decía, es que yo tengo que avisar. Entonces regresaba, pero yo veía que el aceite y todo y se estaba podías regando. caminar y todo. Sí, o sea, yo creo que la adrenalina, o no sé, ¿no? Lo que dicen. Entonces yo regreso y fue muy consciente hablarle a mi jefe, hablarle a los jefes de los jefes, hablarle a mi familia, hablar al 911, o sea, pero yo estaba íntegra, ¿sí? Entonces, sí, he estado, pues todavía funcionando como odontólogo, sí, ahí sí es en donde vienen mis procesos y en donde dices, también tengo que darle chance a mi cuerpo, ¿no? De conocerlo en otros aspectos, en donde quizá yo me fui muy rápido en la vida en algunos años. También todo esto me vino a cambiar y ahorita estoy en un proceso de espacio institucional y es como volver a empezar, o sea, porque es que yo siento que nunca terminas, o sea, una vez que empiezas, nunca terminas y este momento es como un regalo de vida, Sanador. de descansa, ¿sí? Haz integración de nuevo con tu cuerpo y lleva el proceso, ¿no? No, y aparte lo padre es que en este momento también puedes seguir O sea, puedo seguir activa. activa, o sea, pues de alguna manera aportando al mundo y a muchas vidas, desde, a lo mejor no en este momento desde la odontología, pero sí desde... Pero, o sea, ya con esta parte, esta faceta que me pasó, puedo decirles que cuando una persona trabaja tanto con su mente, tanto con su cuerpo, tanto con esa conexión, y sobre todo es con esa conexión también, bueno, yo sí creo, ¿no? En Dios, con esa conexión es decir, estoy pasando las pruebas, ¿no? Claro. Y me quedé con esa sensación de, ya ves que todo el mundo me pregunta, o me dice, ¿no? Es que algo todavía falta que hagas aquí. Y entonces yo respondo, no, algo es que todavía me tienen un regalo. Es muy diferente. Claro. A que yo dé, a que A yo que reciba. ajá. ¿Sí? O sea, y volvemos al tema de que mucha gente dice, algo tienes que dar. No, es a qué me quedé a recibir. A recibir. ¿Sí? Entonces, es padre, o sea, ver que como otra persona en un diagnóstico como yo pudiera andar en bastón, en andadera y todo, ¿no? Y a veces ni me la creen, ni me sí, la ya creen. sé. Pero sí, decir cuánta comunión tengo hoy con mi cuerpo. Claro. ¿Sí? Para poder seguir, quizá más pausada, ¿sí? Quizá es lo que me dice la vida. Pero a la vez lo ves como pues un regalo de vida, ¿no? Exactamente. Para ti, ¿qué ha significado poder
ser facilitadora y pues de alguna manera aportar a tantas vidas? Ay, pregunta fuerte. Sí. Desde que tuve que elegir qué carrera tomar, que fue la odonto, yo creo que algo que me terminó jalando es sanar, como hace rato lo dije, ¿no? Pero sobre todo cuando ya estando yo, que yo siempre desde como, no sé, séptimo semestre, gracias a uno de mis maestros, que en paz descanse, fue que me gustó la rehabilitación. Porque eso de dejar las porcelanas y la boca bien bonita y que la gente se vaya con su sonrisa, ¿no? Yo dije, quiero la estética. Y hoy me doy cuenta que la vida sí me ha regalado esos momentos porque una de mis fascinaciones era irme a estudiar en la UNAM. Y o sea, llegué, ahí hice mi especialidad y ver todo lo que me enseñaron que actualmente está puesto todavía en charolas, ¿no? Y el ver que una persona salía del consultorio con una sonrisa y dicen, ay, qué padre, mira qué bonita me dejaste, ¿no? Llega ahora a pasar de 2 casos tengo yo muy marcados con esta parte. Hace años tuve un pacientito de 4 años, VIH por gestación. Me lo llevaba la abuelita porque su mamá había fallecido al dar a luz. Entonces yo ya tenía esto y fue así como, wow, o sea, qué impacto y todo lo que le va a tocar a este niño trabajar en él, ¿no? Hay uno de los procesos de Access que es para subir el sistema inmunológico y entonces yo le digo a la abuelita, ¿no? Que si me permitía darle ese proceso al niño para que la regeneración, vuelvo al tema de extracciones, porque el niño tenía una caries rampante, o sea, fácil iban a hacer de 6 a 8 extracciones, no me acuerdo. Okay. Pero imagínate el impacto para un niño de 4 años, sí, ¿no? Y que no le puedes decir, oye, tienes que masticar así bonito, ¿no? Entonces, la abuelita me permite, para eso el niño llevaba lentecitos, y en la última consulta me dice la abuelita, oye, Jessy, ¿qué le estás haciendo a mi nieto? Porque fíjate que hoy mismo vamos a ir con él. Ay, siempre me dan ganas de chillar con este caso. Hoy vamos a ir con el oftalmólogo. El niño traía lentes de botella, dice, porque el niño ya ve bien. Entonces, fue muy impactante que de una cosa que yo quería hacer de sistema inmunológico para su parte dental, tuvo impacto en otra área de su cuerpo de este niño. Entonces fue así como, wow, ¿no? Y, por ejemplo, también tuve un caso de una señora que llegó conmigo con 300 y cacho de glucosa y pues obviamente no le podía empezar ni un tratamiento periodontal quirúrgico. Entonces, por protocolo la derivo, ¿no? A medicina familiar y no la controlaban y la hicieron insulino dependiente y casi 6 meses o sea, llegaba a 270, a lo mucho bajar. Pero en ese inter tuvimos septiembre, que es cuando es el mes de la prevención del suicidio. Y a mí me ayudaba mucho el DIF a abrir espacios. Digo ayudaba porque yo me fui de Veracruz, estuve viviendo fuera de Veracruz. Y me prestaban las instalaciones y ellos hacían todo lo de invitación por radio, ¿no? Entonces a esta señora yo le dije, oiga, pues vaya. Y a los 2, 3 días la tengo de nuevo de regreso en el consultorio, la mando de urgencia a hacerse sus estudios de laboratorio y ya estaba en 97 o 103, algo así. Pero era el rango en donde yo ya podía empezar. Ya podías. Ahora, esta señora, lo impactante de esta señora es que siempre estaba ahí en sala de espera, ya saben, cosiendo, tejiendo, lo que quieran. Pero sí me habló en algún momento de su parte de vida, que sí es una vida muy fuerte, de lo que vivió ella y por qué era como su escapatoria ser clienta de allí. Y entonces, después me la vuelvo a encontrar como a los 4 meses, porque yo ya no la veía en sala de espera, ¿no? Ya una vez dando de alta el tratamiento y le digo, doña señora, pero fíjese, ¿no? Y me dice, es que fíjese que yo ya hasta agarré novio. Ay, Dios. Y yo, Dios, o sea, con una sola sesión, ¿sí? Entonces, yo sí ahí es en donde veo que
de acuerdo a cuánto estás dispuesto a recibir, a tener la fe, ¿no? Es que la vida se te va a abrir. Claro, porque no es que las barras le consiguieron novio, es que seguramente hubo, a partir de ahí en esa abrió, permisión, así es. y de hecho Access dicen, el Access te lleva a saber, a hacer, a recibir y a percibir. Okay. ¿Sí? Lo que normalmente nosotros pensamos, creemos, o sea, estamos más en una limitación. Y cuando ya empiezas a tener esa conciencia en ti, ya tú puedes verte como un ser infinito que realmente somos, que todos tenemos la capacidad de percibir. O sea, no es que ella tenga sus dones, es que todos los tenemos, pero, o sea, hay quienes los podemos abrir y hay quienes quieren seguir bloqueados, ¿no? Y evidentemente me imagino que hay personas que llegan ya muy trabajadas en el sentido de que no estaban tan bloqueadas. O sea, he tenido de todo, o sea, porque hay pacientes que llegan que ya han probado varias otras alternativas, o sea, el Reiki, los imanes, ¿no? Y que ahora ya es más mencionado Access, ¿sí? Fueron muchos años para poder estabilizar más Access. Yo también estuve facilitando y certificando en Puebla desde el 2017, San Luis Potosí y levantar Ciudad de México. O sea, esa ha sido como mi trayectoria. Pero es que debe ser, ¿no? muy bonito ver, por ejemplo, en este caso de la señora, ver esos cambios de Claro. Sí, o sea... Y a eso voy, o sea, el que tú dices, no solamente puedo hoy hacerte una sonrisa más bonita, sino hoy te puedo integrar el todo hasta en la parte emocional, en la parte física, en la parte energética, espiritual. Y otra de las cosas que me ayudó Access, porque te despierta mucho la creatividad, esa es otra. A ti sí sigues con estas sesiones, bueno, ahí va. Yo me acuerdo que el día que me diste la sesión, me decías, me preguntabas o advertías que yo sí había trabajado, o sea, en mí, ¿no? Me imagino que sí percibes cuando hay gente que no... porque me acuerdo que... Hasta en la plática. Bueno, sí, o sea, definitivamente. Pero, por ejemplo, ahorita este cambio de pensamiento que me dices, por ejemplo, el tema de la señora, yo me acuerdo que cuando, bueno, mi mami ya falleció. Y entonces, cuando yo me iba a casar, yo me acuerdo que, pues, yo estaba muy feliz, la verdad. O sea, y ojo, no digo que no la extrañara. Evidentemente, yo la extrañaba muchísimo. Pero cómo es bien importante el cómo tu mente recibe. Yo me acuerdo que, y hasta hice un post una vez en Facebook, de que yo en lugar de concentrarme en el tema de que mi mamá no estaba, yo me sentía muy agradecida por todas aquellas mujeres que intentaron darme ese cachito de amor y ese cachito de obviamente sí, la familia y todo, ¿no? Pues, o sea, familia mía, pero como que era más lógico que mi familia lo hiciera. Pero, por ejemplo, o sea, obviamente mis hermanas, o sea, pero eso era como lo esperado, ¿no? Pero mucha familia de mi esposo, tías, primas, y como todas muy... sí, o sea, de no sentir la ausencia de tu mamá. Ajá, y sino entonces... la presencia para mí... en la parte etérea. Ajá, y entonces, ¿no? Para mí era como ver a mi mamá en un cachito de todas esas personas, mujeres, que me estaban dando... Es que ese tema ya también es bien profundo, sí. Y no cualquiera lo capta, porque dentro de Access también hay una de las clases que se llaman Talk to the Entities. Okay. O sea, entonces, por ejemplo, eso que tú dices, pude haber visto a mi mamá, o sea, y sí, como dijeron, y sí, ajá. ¿no? O sea, sí, ese es otro tema que trato de no meterme hasta que no conozca a la persona y qué tan fácil va a ser recibirla. Claro. Porque si no hay ese donde dicen, ay, Jessica está loca. Entonces, pero sí es algo muy profundo. Y otra de las cosas que me regala estar como en esa parte hiperactiva, bueno, según dicen, o sea, siempre he sido así como muy hiperactiva, ¿no? Pero en la época pandemia no estuve tampoco en la parte institucional y yo me aburría. O sea, claro, llevábamos una semana y yo estaba ya muy aburrida, o sea, porque Jessica tenía siempre que estar activa creando y haciendo, ¿no? Entonces, hace como año atrás,
yo estoy estando acá porque pandemia me toca en el otro estado donde estoy viviendo. Pero como un año atrás, todavía estando aquí en Veracruz, a mí me llegaba una palabra por clariaudiencia, ¿sí? Que era baraca. O sea, bueno, me llevé mis días, porque si era así como, a ver, háblenme más tranquilo, porque no entiendo, ¿no? Y porque yo nada más oía baraca, o sea, hasta que detecté. Y lo que significa la palabra baraca, bueno, a mí me impactó, que es que hay personas que tenemos esa parte especial de bajar las bendiciones del cielo a la tierra. Entonces yo dije, yo tengo que crear algo con eso. Con esa, sí, con esa palabra. Y estando en pandemia, en esa semana de aburrición, me despierto como 3 de la mañana. Bueno, no me despierto, me despiertan, ¿verdad? Porque mi mente fue ¡pum! O sea, tienes que empezar a crear. Y entonces lo que hice en ese periodo fue abrir o sea, empecé a hacer velas, sahumerios, jabones, sales energéticas, pero me di cuenta que eso yo no lo podía llevar a e-commerce, o sea, así de como muchas tiendas abren y te venden eso, o sea, sino que yo tengo que hacer como el trabajo personalizado, intencionado. Ajá, sí, sí. Sí, o sea, me han pasado cosas que, bueno, ese es otro tema, más largo, pero sí, y tuve que hacer marca registrada mi tema, porque también tuve unas complicaciones con unas cosas, de que o sea, Oye, no. Pero esto que me dices de que escuchaste, fíjate que a mí me pasó algo bien curioso y también lo vi como una gran bendición. Mi abuelo ya falleció también, el papá de mi mamá. Cuando mi mamá vivía, íbamos a la luz a ver a mi abuelo. Y evidentemente yo siempre, mi mamá sabía exactamente dónde estaba, porque había muchísimos nichos, y era, o sea, hay como unos así recovecos, y entonces, hay 1, 2, 3, y entonces, yo la verdad es que no ponía atención, solo caminaba atrás de mi mamá. Entonces mi mamá pues, ya tiene, híjole, como 12 años que falleció, y entonces, el otro día que fui a ver a mis papás, mi papi también ya falleció, iba yo caminando, y dije, ¿dónde está el nicho de mi abuelo? ¿Dónde está? Y te perdiste. Y no. Y entonces me paré y dije, mamá, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y entonces empecé a caminar y te llegaste. juro que clarito escuché que me dijo, aquí. Volteas. Me metí, porque esos son como unos así. Sí, como unos pasillitos. Así, no pasillitos. Hay uno de este lado que son unas cosas, o sea, son como... Sí, es como curviadito. Ándale, ahí. Ajá. Y entonces, pero te lo juro que yo escuché que mi mamá me dijo, aquí. Y hasta me quedé así. Y dije, ¿cómo? Y que me meto, y ahí era. Ay, Dios, sentí tan bonito, o sea, dije... Sí, o sea... Pues sí, o sea, cosas que pasan. tienes tus canales energéticos abiertos. Abiertos. O sea, estás dispuesta Sí, a por eso recibir. lo cuento, porque me imagino que algo tiene que ver todo esto, ¿no? Sí, o sea, y también yo me he dado cuenta que en mi frecuencia ahorita es toparme con mucha gente que ya hable, o sea, yo ya pueda platicar esto tan abiertamente como un chisme de café, Claro. ¿no? Y y te digo, también tengo mis productos, que también si alguien gusta, algo intencionado, ¿no? Ok. También hago eso, a eso me dedico. Y pues ya, creo que Muy esa bien. es la Bueno, a ver, te voy a parte hacer otra pregunta. Esta está así como, ya sabes, viene la parte de controversia. ¿Cuáles crees que son las ideas más equivocadas de las barras de Access? que no sirven, que no funcionan. Buen punto. Lo primero que te dicen, no, eso no funciona. Ajá. Ok. O eso es algo charlatán. Ok. Ajá. Y bueno, había ya elaborado la pregunta, pero creo que la voy a cambiar un poquito, porque evidentemente estamos conscientes que no sustituye a la parte médica. A la parte médica. No. Pero, ¿qué Nadie. mensaje te gustaría como dar? O sea, no se sustituye, pero sí la complementa de alguna manera, ¿no? Y es todo lo que hemos estado platicando. Yo siempre les digo a los pacientes. Bueno, aclaro, médica y psicológica, ¿no? Que me buscan porque hay gente que se me ha acercado sabiendo mi historia de la columna y todo, y dicen, oye, yo también padezco, ¿no? Entonces ahí me están buscando por la parte médica, ¿no? Pero a través de esto.
Entonces, pero quien me busca nada más como porque me dijeron que existe, ¿sí? Porque van a llegar personas que no están tan crédulas en esto. Entonces sí tengo que decirles, yo no dejo la parte médica, ¿sí? No he dejado para nada el estar vigilada por mis especialistas, más sin embargo sé que el estar en esta frecuencia va a ayudar mucho a mi salud física. Okay. ¿Sí? Como un complemento. Eso es en la parte como, hablando temas generales. Como dentista, bueno, no, ¿qué te puedo decir? A mí me empezó a aportar demasiado el tener esta parte de energética sobre el cuerpo para ver los resultados. Entonces, no, o sea, yo siento que una persona puedes estar de una manera integral, ¿no? Todo suma, decíamos, ¿no? El otro día, todo suma. Y el conocerte a ti, ¿sí? El conocerte a ti te va a hacer ir como en esa balanza de hoy requiero más esta parte médica, hoy requiero más ir por esta área de mis emociones, ¿sí? Que sé que me va a ayudar a la parte física. Ok. Bueno, y ahorita todo lo que hemos estado platicando y lo que yo más o menos he ido entendiendo, hemos hablado del abrir los canales para recibir, pero creo que también un poco ayuda a soltar, a fluir. Pues es lo que normalmente no sabemos hacer. Soltar. ¿Sí? O el soltar, o sea, el fluir. Y entonces, no sé, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero sí también veo que cuando he estado como paciente en terapias psicológicas, y que me disculpen los psicólogos, pero es que no es nada en contra, pero los juro, o sea, llevo 2 o 3 que me dicen, enséñame Access. O sea, ok. ¿no? Pero sí he observado que son terapias que te dicen, oye, hoy vamos a hablar como que de tu papá. Otra terapia, hoy vamos a hablar de tu mamá. Y ahí se van, o sea, ¿no? Y ya te tienen la secuencia de 12 sesiones y ya supuestamente ya te dan todo tu plan, ¿no? Pero en Access no hay tiempos. O sea, a mí se me hace algo muy enriquecedor esta herramienta también para que los psicólogos busquen esta herramienta e integrarla en sus consultorios. Porque es mucho más fácil salir de un estado de inconsciencia. Y ahí hablo depresión, ansiedad, económico, etc., ¿no? Ok. Entonces, sí es buscar el todo, porque todo suma, ¿sí? Ok, muy bien. Ajá. Bueno, a ver, ahora vamos a pasar como a unas preguntitas que son como más rápidas, sí, como más resumidita la respuesta, porque es como... El juego. Pues como lo primero que se te viene a la mente, ¿no? O sea, no es de una palabra, pero bueno, a ver, ¿alguna frase que te inspire? Tú siempre puedes. Ok. Tú siempre puedes. Me gusta. Ajá. ¿Algún hábito que haya cambiado tu vida? El dejar de vivir en la tontería, por no decir una grosería. Ajá. Ok. Eso. O sea, en verdad, o sea, uno deja de estar en esa estupidez, dijeras. Ok. ¿Algo que ya no permites en tu vida? Las mentiras y la deslealtad. ¿Algo que hoy agradeces profundamente? Tener a mis papás vivos, haber cambiado mi vida. Agradezco cada parte de relaciones que he vivido. Agradezco hasta el fallecimiento de mi mejor amiga. Agradezco a Dios que, a pesar de que a veces me pongo heavy y me digo, es que Dios mío, ¿no? Porque no dejo de ser humana. O sea, en verdad, siento que sus ojos están en mí. Una palabra que describa tu proceso. Voluntad. Muy Voluntad, bien. porque muchos quieren, pero no, o sea, yo siempre les digo, y creo que a ti también te lo dije, esto es algo de voluntad y de secuencia, ¿no? O sea, no es de que, ay, viene una sesión y ya, o sea, soy la mejor. No. O sea, te digo, van a ver, a mí, yo recuerdo, y eso sí me voy a extender, yo recuerdo que
mi primer facilitador que les decía español, me decía, Jessy, ¿vas? Sí. Pues yo no sabía ni a qué me iba a meter, ¿A qué ¿no? ibas? Pero él me dijo algo que se los decía yo a cada alumno. Tú te vas a, es como si te vas a meter en una licuadora y hoy le voy a dar on a esa licuadora y las aspas te van a cortar. Y te va a doler. Pero el día que yo le ponga off y tú salgas y hagas, Vas a hacer otra. no, ese es un regalazo. Ay, Ajá. qué bonito. ¿O crees que a través de las barras de Access, bueno, con toda la técnica, conociste otra versión de ti? Sí, no y sí. Como A ver. dijera otro de mis compañeros. No, porque mi vida empezó a caminar antes de tener las alternativas, el saber alternativo. Pero Access, eso que yo había pasado en proceso, o sea, antes fue el fallecimiento de mi amiga, ¿no? Antes fue un divorcio. Entonces, fue como terminar de aterrizar esa parte del pasado, pero emprenderme para un futuro diferente. Ok. ¿Sí? Y entonces fue mucho más fácil y más rápido. Ok. Ajá. Bueno, pues yo aquí en este podcast, pues hacer una mezcla, ¿no? O sea, lo que yo he tratado es de, así como traigo historias de amigas, de gente, influencers que impactan con su historia de vida, herramientas, profesionales y demás, y por eso, pues, o sea, mi interés es, obviamente, el crecimiento personal, Claro. y bueno, por eso se llama Está bien ser tú, porque para mí eso significa hacer las paces contigo, ¿no? Hacer las paces contigo, abrazarte, abrazar tu historia, tu realidad, en todos los sentidos, ¿no? Y me gusta saber qué piensan ustedes de esa frase. De está bien ser tú, que te des la permisión al todo, ¿sí? O sea, el que te autoconozcas, ¿sí? El que si tienes un espacio de dolor, permitas vivir ese dolor. Si tienes una felicidad, vive esa felicidad. O sea, y que no vivas a través del juicio, ni de qué es lo que los demás quieren para tu vida, sino lo que quieras tú, ¿sí? Porque eso es lo único que te va a enriquecer y que vas a llegar a decir, a mí me vale lo que piensen las demás personas de mí, yo soy yo, o sea, y si tengo errores, porque yo siempre he dicho, los errores van a decirles errores desde el punto de vista del ajeno, ¿sí? Pero si yo tengo mis aprendizajes, porque yo lo pongo como esos aprendizajes, no castigarme, no flagelarme y relajarme conmigo misma para que cada día, cada paso, cada proceso, cada elección, vas creciendo. Entonces, es casi el objetivo de todos, ¿no? El ir avanzando, el ir creciendo. Y si te tienes que caer de nuevo, pues cáete de nuevo. O sea, te sobas, ya, te levantas, vas. Así es. ¿Sí? Y no, como vuelvo a decir, a no estar en el juicio, sobre todo estar en la permisión de quién eres tú con todo lo que eso conlleve. Me gusta. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a todas ellas personas que quisieran hacer un cambio en su vida y no se atreven? Que está muy padre vivir en el presente. Eso es algo que también te enseña mucho el enfocar, el tener cambios, ¿no? El elegir por más, el vivir en el presente, ¿sí? Creo que a partir de eso puedes desarrollar todo. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden...? ¿Redes sociales? Redes sociales. Pues bueno, mi Instagram es doctora Jessica Avilés. Por aquí está apareciendo. Aquí abajito. Ahí mismo en mi Instagram viene directo el teléfono, o sea, te puedes meter y ya encuentras mi teléfono. Estoy en Facebook, también como doctora Jessica Avilés, o están ambas páginas de Baraca, que ya también ahorita te las comparto, para que aparezcan. Y estoy ahorita por el estado de Veracruz, pero
Ahora sí que yo me puedo mover en cualquier momento, regreso a Puebla, luego regreso a Veracruz, luego estoy así, ¿no? Entonces, o sea, físicamente para una sesión estoy aquí o en Puebla, pero también, como les digo, pueden haber sesiones a distancia, ¿no? Y ahí desde donde tú estés. Entonces ahí te pueden escribir y pueden agendar su sesión. Sí. Y todo. Ok, Sí, muy bien. para lo que es como el coacheo. Ok, muy bien. Y pues ya para acabar, si hoy cerraras los ojos, bueno, o si hoy cierras los ojos y pudieras agradecer una sola decisión que has tomado en tu vida, ¿cuál sería? ¿Una sola? No. No puedes. Bueno, ya te lo dije, ya te lo dije hace rato, que en el momento del accidente fue, y ya lo viví, o sea, ya lo viví. Fue así como, ya sabía yo que, o sea, que sentía que ese día, ese segundo podía ser el último de mi vida, y decir, gracias Dios por todo lo que yo he vivido, ¿sí? Porque me ha tocado aprender de un matrimonio y de un divorcio, del querer un chingo a una amiga y decirle adiós, de conocer esta parte de mí que me llevó a conocerme más, al ayudar a muchas personas, ¿sí? Porque también todo esto me abrió el canal a que gente de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, y todos empezaron a escuchar porque yo hashtagueaba odontología energética, ¿sí? Y así es como pudo llegar parte de Access a esos países. O sea que podemos concluir en que agradeces la vida. Todo. La vida. Sí, o sea, ahora sí que no hay algo de lo que yo no me haya arrepentido de vivir. Ok. Ajá. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Sí. Pues nada, o sea, que vean mucho este programa y sobre todo que Kiki tenga esta parte energética, ¿sí? Esta parte de conciencia, que no tampoco frenes esto, y que a cuantos más seguidores puedan llegar a este programa para hacer la contribución, porque yo creo que cada persona que ha llegado contigo aquí, somos personas que hemos venido a contribuir algo, quizá experiencia personal, y que eso es lo que suma, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas están que no quieren, o sea, no saben ni por dónde empezar, ¿sí? Y este tipo de programas ayudan a que escuches algo que va a impactar en tu vida, y no importa si de 100 una, pero ya le transformaste la vida a una. Así es. Ay, ¿no? me puse chinita. Ajá. Sí. Muchas gracias. Ay, Kiki. No, al contrario, bye.